Bueno, pues aquí estamos una vez más con un video nuevo de Jugando con Formas. Eh, Aquí con Eduardo Durán. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Eh, bueno, estamos en Restaurando al Ser, en donde te acompañamos en tu camino de la parte oscura y temerosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón, a través de muchísimas actividades y posibilidades. Así es que al final, ahora sí, al final del video les cuento un poquito todo lo que traemos para este trimestre. Ya está programado julio, agosto y septiembre para que se unan a este gran proyecto de Restaurando al Ser. Y como parte muy importante del proyecto, pues está estos videos en donde hablamos de, en realidad, quiénes somos, ¿no? Poder explorar quién soy yo. Eh, Desde la Grecia antigua, ¿no? Sabíamos que conocerte a ti mismo era la base para poder estar en el mundo, y creo que es lo menos que hacemos, ¿no? Tratar de conocernos, de dónde estamos, de qué formamos parte, ¿no? Eh, y bueno, estos temas a mí me encantan, me apasionan, y bueno, pues qué maravilla hacerlo aquí con Eduardo, que tiene este camino, ¿no? Y les quiero decir que estoy muy contenta porque me llegaron mis libros. Gracias, gracias, gracias. No, bueno, o sea, estoy fascinada. Entonces, pues el día de hoy me gustaría, bueno, primero, en la semana pasada no grabamos video porque yo estaba muy preparada y lista, y Eduardo me escribe y me dice, oh, se me atravesaron muchas cosas, no voy a poder estar. Yo, bueno, pues ok, entonces me ocupé en otras cosas, pero bueno, ya Eduardo les contará por qué. Porque sí, nos esperan con ansia de estos videos, así es que aquí estamos una vez más y vamos a poner sobre la mesa el tema de la ciencia, ¿no? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es eso? Muy buena pregunta, ¿qué es eso? Eso. Muy bien. Bueno, sí, lo siento. Hubo gente que me reclamó por no hacer video la semana pasada. Hay mucha gente que me escribe en privado, pero en público no dicen nada, no comentan, no dicen, no dejan su huella para que nadie les diga que están interesados en temas raros. Claro, claro. Pero bueno, poco a poco vamos saliendo del closet, o no sé cómo se llama esta cosa. Y, Así es. y bueno, hoy vamos a hablar de ciencia. ¿Qué es Ujú. esta cosa? Es muy interesante esto porque um, cuando pensamos en ciencia, pensamos que es algo muy complicado que solamente ciertas personas pueden hacer, porque nos imaginamos que tienes que tener una bata blanca, y tienes que estar en un laboratorio haciendo experimentos con líquidos o con cosas que se mueven y explotan, pero, pero no es así. Eh, Todos somos científicos porque todos hacemos ciencia, porque todo se hace, bueno, es lo que me dicen los seres de dimensiones superiores, la ciencia se hace a través de la experiencia. Y y esto se hacía más que nada en Atlantis. En Atlantis era el laboratorio, era el mundo. Y en teoría, bueno, en realidad siempre ha sido, la experiencia ha sido la base para generar ciencia, conocimiento. Y un laboratorio, pues se me hace una manera limitada, es decir, puede ser muy buena para algunas cosas, pero no para todo. Es decir, todos podemos hacer ciencias y no tenemos que tener un título que dice científico, ¿no? Porque, pues bueno, primero que nada, ¿quién te da ese título? Y es que ese tema es enorme, podemos enfocarnos en tantas cosas, porque si nos enfocamos, lo que pasa es que
algo que se me hacía muy interesante a mí, estoy hablando de hace varios años cuando yo quería entender, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que veo? ¿Y quiénes son las otras personas? Y yo quería entenderlo, y para poder entenderlo, mi mente se enfocaba en, tiene que ser a través de la ciencia. Pero, ¿y si me metía en temas un poquito más profundos? Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿qué es la vida? Eso tal vez no se escucha muy científico, pero es muy científico. Solo que estamos acostumbrados o de alguna manera nos lo han hecho ver de que si te haces ese tipo de preguntas, eso pertenece más bien a filosofía. Pero ¿por qué? Por ejemplo, una vez yo me pregunté, y esto fue hace muchísimos años, y yo me pregunté, ¿pero por qué dormimos? Y algo tan sencillo sí me hizo, la respuesta más común es porque nos cansamos. Sí, claro, pero nos cansamos ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dormir? ¿Por qué nuestro cuerpo de repente tiene que apagarse y nuestra conciencia, nuestra mente o nuestra experiencia está en otro lado y de repente regresamos y regresamos frescos, ¿no? Regresamos que nuestro cuerpo está más descansado, pero ¿por qué pasa ese proceso? Y bueno, en algún momento descubrí que la ciencia no es muy, bueno, de manera más directa. La ciencia es un tipo de, es que no puedo decir esta palabra, pero cuando no te dejan decir algo. Sentado. Sí, bueno, tendré que ponerle ahí. No sé si podemos decir estas palabras en YouTube. Entonces, ahí le pongo ahí es que, o sea, la palabra censurada está censurada. Sí. Okay. Entonces, al decir esto es ciencia, estamos poniendo cada tipo de preguntas o de información en una caja de entendimiento. Es decir, esto pertenece a ciencia. Cualquier otra pregunta que te hagas fuera de esto no es ciencia. Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿quién soy yo? O ¿qué me hace, qué es la realidad? Y bueno, la ciencia sí habla de la realidad, pero de una manera objetiva, es decir, que a través de máquinas, a través de experimentos, se quiere entender la realidad cuando es algo subjetivo, es decir, es creado por cada persona. Es como algo que se me hace muy interesante, es de que quieren entender, bueno, y esto me lo dicen los seres de dimensiones superiores, que es muy interesante que quieren entender la realidad, que es algo a través de máquinas que no tienen conciencia. Entonces, para poder entender la realidad es experimentada desde una conciencia, es decir, una persona que es una conciencia experimenta la realidad y esa realidad existe solo para esa conciencia. Entonces, una máquina no tiene conciencia, por lo tanto no puede entender conciencia y como no entiende conciencia, no puede entender lo que se entiende como realidad. Es decir, una máquina va a estar limitada ya que no cuenta o no tiene conciencia, no va a poder entender conciencia y por lo tanto no entiende realidad. Eso se me hizo muy interesante porque eso me cambió mi perspectiva de cómo veo las cosas. Es decir, en lugar de yo tratar de entender por qué veo, bueno, voy a agarrar lo que tengo aquí, por qué veo este cristal y digo, ¿por qué es así? ¿Por qué se siente así? Y y claro que conciencia vamos a decir, bueno, porque las medidas son estas, pesa 3 kilos y tiene este material, está hecho, por lo tanto, los dedos al momento de tocarlo van a enviar sensores al cerebro que van a decir esto. Entonces, eso es una explicación objetiva donde donde un robot va a decir que es así, pero la experiencia de eso es muy diferente. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo poder decir, es decir, nosotros experimentamos cosas a través al, experimentamos formas, es decir, nos creamos ideas a través cuando estamos tocando el tacto, nos generan formas y esas formas, esas historias, es decir, yo si toco algo y es muy liso, me va a generar una sensación y esa sensación me va a generar una idea que me crea una historia,
una idea diferente de lo que yo estoy experimentando, que tal vez otra persona no va a experimentar. Y con eso quiero decir que cada quien lo va a experimentar a su manera, a pesar de que todos estamos mirando el mismo objeto. Y, y bueno, la ciencia se enfoca más que nada en decir, esto es esto y se debe nombrar así, esto es esto y se debe nombrar así. Y cuando los seres de dimensiones superiores dicen que todo tiene que ver desde dentro, entonces me pregunto, entonces lo de fuera realmente no existe. Primero tengo que entender qué es esto, el experimentador, para poder entender la experiencia que experimenta el experimentador. Y, y eso me hizo enfocarme en mí, es decir, en, en lugar de enfocarme en esa persona me hizo daño, esa persona me cae mal, me cambió la idea a por qué veo de manera negativa a esa persona o por qué dejo que me afecte las palabras de esa persona. Es decir, y te cambia una cosita pequeña, te cambia otra y otra. Y es que llega un momento donde te das cuenta que el exterior, pues no existe. No, todo está inventado por nosotros mismos. Pero mientras no veamos cómo inventamos esas historias, pues no vamos a poder identificar que estamos creando esas historias. Es muy fácil decir, no, esa persona lo hizo. Y ya está, y ya está. Y nos seguimos enfocando en lo observado sin enfocarnos en el observador. Yo lo visualizo mucho como una cámara, que agarro la cámara y digo, bueno, estoy grabando esto. Y pues la cámara, el video va a ser igual para todos, pero, pero la cámara se le pueden cambiar los ajustes. Entonces, una cámara por ejemplo, si vas a un lugar con mucha oscuridad y le pones mucha iluminación a la cámara en los ajustes, pues vas a poder ver cosas que no puedes ver con una cámara que no tiene esos ajustes. Entonces, cada cámara es como una persona. Bueno, somos mucho más que una cámara, claro, porque tenemos conciencia. Una cámara no tiene conciencia, pero vamos a llamarlo así de manera rápida para poder usar esto como ejemplo. Nuestra conciencia son los ajustes de la cámara. Y si no nos damos cuenta de que tenemos ajustes, vamos a ver siempre todo con el mismo lente. Entonces, lo que la ciencia o los que dicen que ellos son la autoridad del pensamiento, de cómo todos deben de pensar, podría ser muy buena para poder entender muchas cosas, pero no todo es a través de ciencia. Es decir, antes, bueno, hay una palabra que no es muy conocida, pero existe que se llama, creo, si no, se lo pongo aquí abajo porque no estoy recuerdo si la digo bien. Es- en inglés se dice Scientology, que sería, tal vez en español es cientología, es decir, que todo quiere ser observado desde el punto de vista de la ciencia. Es decir, si una persona te dice, ¿qué estás estudiando? Pues estoy estudiando el comportamiento de esta máquina. Y entonces eso podríamos llamarlo ciencia. Pero si, un- am, si no si no lo definimos como, es decir, ya está como determinado qué cosas son ciencia, qué cosas no son ciencia y cómo debemos de verlo. Es decir, cómo debemos medirlo y cómo tenemos eh, cómo existe ya todo. Eh, pero la ciencia normalmente se hace des- tratando de encajar, de acomodarse a la ciencia que ya es conocida. Es decir, si experimento algo que desafía todo lo que se ha conocido en la ciencia, tenemos dos opciones, es decir, no es posible porque ya tenemos una idea de cómo funciona la ciencia y no puedes destruir las leyes de la ciencia, o acabo de descubrir algo nuevo y echamos a perder, cambiamos toda la historia de todo lo que se entendió como ciencia. ¿Cuál es más fácil o cuál está pasando? Entonces, eso sí me hizo entender, me hizo cuestionar más que nada. Lo que pasa es que yo quería entender todo con ciencia en algún momento, pero me di cuenta de que la ciencia te limita a entender las cosas desde un cierto punto de vista, porque si te sales de
caja de entendimiento, ya te metes en en otra caja que le llaman ah, filosofía o incluso psicología. Pero para mí es lo mismo, es simplemente tratando de entender qué es esa cosa. Sí, entonces, si yo trato de entender algo y me dicen, es que lo que estás haciendo tú no es filosofía, no es ciencia, es filosofía, pues el nombre me da igual, yo lo que quiero saber es qué es eso. Si otra persona quiere decir que es filosofía o que es pseudociencia, pues que sea lo que sea, no me importa el nombre que sea para eso, yo solamente quiero entender por qué dormimos. ¿Me explico? Entonces, el- lo que quiero decir de que es limitada es porque si tú te preguntas cierto tipo de cosas, te van a decir, estás haciendo filosofía y filosofía no es una ciencia real. Entonces, no me puedo hacer ese tipo de preguntas, ahí está la limitación. Entonces, eh, tienes, tienes que hacerte cierto tipo de preguntas que si no encajan en lo que ya está conocido, pues te, te echan a patadas, porque pues prácticamente le está diciendo, hemos estado equivocados. Los tres dimensiones superiores dicen, todo es una teoría. Dicen, incluso todas esas leyes que tienen son una teoría. Lo que pasa es que no han tenido muchos años de observación lo suficiente para poder establecer que es una teoría, por ejemplo. Y este esto es algo que directamente dijeron. Tienen, eh, ti- el sol sale todos los días. Dice, en realidad, eso es una teoría, porque lo han experimentado por muchos años y ya se acostumbraron a que el sol sale todos los días. Pero ¿qué tal si un día no sale el sol? Esa ley se va, se echa a perder. Entonces, dicen, lo que pasa es de que el sol a veces no sale, pero no lo han visto por lo suficientemente, por mucho tiempo para poder decir, una vez no salió, entonces es solo una teoría de que el sol siempre sale. ¿Me explico? Y, y es lo mismo con lo que observamos. Podemos decir, como lo hemos observado por, vamos a llamarlo, vamos a decir, ¿cuánto? 4.000 años o desde el momento que se tenga información escrita o documentada sobre cualquier campo de estudio. No vamos a tener un campo limitado de, de lo que ha pasado hasta ese cierto tiempo. Por ejemplo, los seres de dimensiones superiores dicen que cada 26.000 años, bueno, 26.940 años, perdón, 25.940 años, hay un ciclo. Y eso tiene que ver, bueno, en los libros ya ven los detalles, y este ciclo, pues pasan muchos cambios, y que estos cambios tienen que ver con los tiempos que estamos experimentando ahora y la ciencia no toma, bueno, sí, sí lo saben, pero no la ciencia pública no lo toman en cuenta porque no han experimentado estos ciclos, es decir, no hay información documentada de tanto tiempo para poder decir, sí, cada 26.000 años hay un cambio y esto pasa y esto, que en realidad sí lo saben, pero pues lo esconden, ¿no? Porque es decir, hace un ciclo pues se tenía conocimiento. Y, y hace 13.000 años, es decir, la mitad del ciclo, pues pasó lo de la caída de Atlantis y supuestamente Atlantis no existe. Entonces, por eso, eh, ¿qué tal si alguien llega y dice, pues sí, sí existió? Van a decir, pues no, porque tenemos una idea de cómo funciona todo y si tú nos echas a perder eso, o sea, es decir, es un problema de ego, eh, no es un problema de ciencia o de querer entender realmente lo que está pasando, porque si realmente se tuviera esa curiosidad real, serían cualquier tipo de preguntas, independientemente de si esas preguntas o las respuestas podrían cambiar o agarrar todo lo que conocemos como ciencia y tirarlo a la basura. Entonces, eso sería como decir, hemos estado equivocados. Y eso es algo que mucha gente prefiere no irse por ese camino. Entonces es como dicen los seres de dimensiones superiores, en muchos casos es un problema de ego y no un problema de curiosidad o de ciencia o que la ciencia esté equivocada. Es solamente un problema de ego. Mm, pero bueno, Ivonne, ¿quieres agregar algo?
Ujú. Sí, es muy interesante. Yo estoy pensando en cómo en la educación, ¿no? Te mencionan, te enseñan el método científico, eh, pero de entrada hay como esta parte de quitarle al niño esta parte observadora, ¿no? O de pensamiento propio o de pensamiento crítico. Lo van quitando y a la hora que llegas a estas materias que además tienen esta idea de difíciles, ¿no? Siempre es como materias difíciles, matemáticas, química, biología, ciencia, ¿no? Son difíciles. Y ya te van como predisponiendo, ¿no? Y a la hora que llegas ya al método científico, a lo mejor en secundaria, donde vas a pasar al laboratorio, ¿no? A experimentar. Pero te dicen qué experimentar y cómo experimentarlo, Exacto. ¿no? Ya tienen preparada toda la práctica que Sí, tienes que hacer. Y te dicen, tienes que ver esto, encontrar aquello y tal. Y si algún niño cuestiona, ¿no? Es como, no lo estás haciendo bien. Ahí dice que tienes que ver, no sé, que la tortuga tiene dos corazones. Entonces tú tienes que ver que la tortuga tiene dos corazones, ¿no? sí. Y es muy interesante que la ciencia ahora es como lo que antes era Dios para la iglesia. Es decir, hubo Ujú, un tiempo donde la iglesia dominaba, controlaba el mundo o ujú, manipulaba. Voy a tener que cortar esta parte. sí, Y, y la iglesia decía, Dios dice esto y nosotros tenemos acceso a Dios y nosotros estamos pasando el mensaje a ustedes. Y como ustedes no tienen acceso a Dios, ustedes tienen que escucharnos, ¿no? Entonces, a través de eso les decían, estas son las reglas, tienen que obedecer así y así y así. Y, y si hacen algo diferente, eso no está permitido por Dios. ujú, Después, am, bueno, pues pasó lo de esto de los grupos secretos que se formaron, que llegaron, que eran unos arquitectos que fueron invitados a... Esto empezó, bueno, un pequeño grupo, porque han habido muchos durante muchos años, pero un grupo fuerte que se hizo fuerte y que cambió esto de la iglesia y construyeron los países. Eh, empezó porque unos arquitectos fueron invitados a una iglesia para reparar la iglesia y tuvieron acceso a ciertas partes de la iglesia donde había documentos secretos y escucharon cosas de la iglesia y esta gente al enterarse de esta información pues querían distribuirla al mundo para otros, que todos lo supieran, que pues les están mintiendo, pero pues eran perseguidos por la iglesia y tuvieron que guardar su información en secreto. Y eventualmente pues hicieron un grupo secreto grande, por eso se formaron los grupos secretos, que al principio pues en teoría lo que querían hacer era compartir la información, compartir la información con el resto del mundo, pero eso no era agrado de la iglesia ya que perderían su poder. Y, y lo que hicieron estos arquitectos es crear sus grupos secretos y es por eso que muchos de ellos usan simbología de arquitectura. Y ellos se hicieron más poderosos que la iglesia y ellos formaron los países. Es decir, antes bueno, estaba la iglesia que gobernaba, habían monarquías y ahora pues hay gobiernos. Entonces ellos crearon un sistema de gobierno que es el que tenemos actualmente, pero antes de si no hubiera sido por esos arquitectos, probablemente no tuviéramos estos gobiernos y seguiría controlando la iglesia o la monarquía. Es decir, solamente diferentes tiempos, diferentes tipos de control, pero se han usado los mismos métodos. Antes era Dios, antes era la reina o el rey, ahora es la ciencia. Entonces en el nombre de Dios tienes que hacer esto, en el nombre de la reina tienes que hacer esto, y ahora en el nombre de la ciencia tienes que hacer esto. Entonces, si traducimos, reemplazamos la palabra Dios o reina y ciencia, el resto es exactamente lo mismo, que no ha cambiado, son los mismos métodos, diferentes tiempos.
Y bueno, esto de los grupos secretos, pues no me meto mucho, pero sí tiene que ver mucho con la ciencia. No quiero decir que ellos no sepan, sí saben, saben muy bien. Lo que pasa es que el público en general no se le da esta información porque pues pierden el control. Entonces, el, y no es tan fácil hacerlo, ya que pues nos metemos en problemas si queremos hacer ciencia real, ¿no? Entonces, em, pero es posible, es decir, es posible y se está haciendo y los tiempos están cambiando, estamos en este cierre de ciclo, comienzo de uno nuevo. No es el Ujú, fin del mundo, es el fin de su mundo y el comienzo de uno nuevo. ujú, Eh, pero, pero bueno, ya, regresándonos de la ciencia, em, yo no veo la ciencia, filosofía y psicología como algo diferente. Todo viene de lo mismo, de responder preguntas, porque eso es incluso las ciencias creó el método científico. Y el método científico dice, para los que no están familiarizados con el método científico, es un proceso en el cual los científicos tienen que llevar a cabo para poder hacer experimentos científicos. Si no, no es considerado ciencia real. Entonces, el método científico dice que tienes que um, hacerte una pregunta. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, si, si yo me pregunto, ¿por qué soñamos? Oh, no, 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 eso no. Entonces, eso es filosofía. Entonces, ¿para qué me hago preguntas, no? Y, pero bueno, la ciencia, pues sí te va a decir, tiene una idea de lo que es, tiene una idea, porque en realidad no saben, es decir, de manera científica no pueden explicar el por qué, no pueden explicar lo que es la conciencia, por ejemplo. Eso para mí se me hizo súper interesante. Para la gente que no está familiarizada con la palabra conciencia, solo visualícenlo como espíritu o como, bueno, sí, espíritus, es decir, no sé si es la palabra más correcta, pero la hacer. idea es la misma. Entonces, si una conciencia, si la ciencia no puede definir lo que es una conciencia y probarlo, entonces algo se está haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿por qué no estar abierto a otras ideas? Y Mm, claro que lo saben, es solamente que pues, meten ahí sus cosas para que cada quien piense, eh, para que se cuestione cosas. Algo, bueno, estaba hablando con los seres de dimensiones superiores el fin de semana y me hablaban mucho de lo que es el entretenimiento, que antes, como se usaba el entretenimiento, era a través de, pues, el coliseo, que para distracción. Es decir, ujú, si algo está pasando, se usa la distracción y a través del fanatismo se hace que la gente se enfoque en ciertas cosas y, y desvía la atención. Es como le llaman, creo que le llaman cortina de humo, pero esa es una manera de llamarlo, pero es decir, hay de muchas maneras, es decir, y esto me refiero a entretenimiento en general, porque una película puede ser entretenimiento, un partido de fútbol puede ser entretenimiento, y no quiero decir que esto sea algo malo, lo que quiero decir, la, lo único que yo podría decir que es malo, no es la palabra correcta, pero vamos a llamarlo así para hacerlo más sencillo, sería el no estar consciente de eso. Es decir, si yo veo un partido de fútbol y me emociono, digo, sí, mi equipo está ganando, y vamos, vamos, sí, sí. Entonces, pero no me pierdo, me ujú, voy y ya me alteró las emociones, ya me alteró mis acciones y me va a seguir alterando. Es decir, estoy haciendo cosas inconscientemente. Eso es lo que yo llamaría el problema. Ahora, no quiero decir que el fútbol sea malo, no quiero decir que las películas sean malas, pero si lo vemos, suponiendo que decimos, ok, he tenido un día muy largo en el trabajo, quiero relajarme un poco, esta película me relaja y lo voy a hacer y solo lo hago porque quiero relajarme. Ves la película, te relajas y después de eso dices, bueno, ya me relajé, no necesito este tipo de entretenimiento. Esa es una historia muy diferente. Pero, por ejemplo, bueno, yo no veo fútbol, pero si veo fútbol, lo, no me dejo llevar por nada, porque, por ejemplo, si yo digo, yo le voy a este equipo
y si el equipo gana o pierde, pues te va a alterar, pero esa idea de que es mi equipo fue una idea que nosotros nos metimos y que solo nos afecta porque en algún momento decidimos crearnos esa ilusión de que es mi equipo. Entonces, esa idea de lo que soy yo, lo que me pertenece, pues nos va a afectar mientras no la creamos, mientras no estemos conscientes o no estemos en control de lo que, de la perspectiva desde dentro. Entonces, si no lo controlamos nosotros, otra persona lo va a controlar. No quiero decir que estemos controlando el mundo, porque existe esta frase en el mundo espiritual donde se dice hay que dejar fluir, hay que dejar fluir. No me refiero a esto. Eh, Cuando digo que hay que controlar, no me quiero decir controla y no dejes fluir. No me refiero a eso, me refiero a lo único que podemos controlar es cómo observamos nosotros nuestra experiencia, es decir, cómo cambiamos los ajustes de la cámara para poder experimentar cómo decidimos ver lo que la cámara está tomando, el video que estamos haciendo, lo que sea. Y esto se me hace también muy interesante porque eso es un tema que yo quería hablar. Tal vez hacemos un video especialmente para esto, pero em, cuando, por ejemplo, yo no me pongo esta etiqueta de soy espiritual, soy científico, soy lo que sea. Pues no, en realidad no me ayuda de nada. Y eso ha creado que lo que sí es muy común es que este tipo de pensamientos que tenemos Ivonne y yo y muchas otras personas, como que encaja un poquito más a la ideología de, de lo que es una persona espiritual, pero no necesariamente es así. Es decir, lo que he visto, lo que he notado es que se está haciendo algo muy popular y cada quien agrega sus propias creencias y, y tiene sus propias versiones de cómo deben de ser las cosas, y eso se está convirtiendo más en otro fanatismo o en otro tipo de religión. Y es por eso que em, hay personas que tienen una idea de nosotros, o al menos de mí, de que soy una persona religiosa, pero porque desde su perspectiva ellos entienden como que, esto es algo, las palabras que usa para mí suenan religiosas, por lo tanto me ven como una persona religiosa. Y una persona que divide la parte religiosa con la parte espiritual dice, no, esta persona no es religiosa porque critica a la iglesia, pero es una persona espiritual porque habla de los mismos temas que hablan otras personas, pero no significa que yo estoy de acuerdo con todas esas personas. O sea, lo que estoy interesado es entender mis propias preguntas. Es por eso que en los libros, bueno, más que nada en el tercer libro, al principio digo, hace tus propias preguntas, porque y no creas lo que yo digo, porque son mis propias preguntas, esta es mi experiencia. Yvonne tiene su experiencia, si hace sus preguntas, podemos estar equivocados, mañana nos corregimos, y así es como estamos experimentando, ¿no? Por ejemplo, algo que he notado mucho es que entre más hables de detalles, como lo hemos hecho en este programa, entre más detalles digas de cómo piensas, más probabilidades hay de que alguien te diga, no estoy de acuerdo con ese detallito que acabas de decir. Y es normal, es decir, esta es mi experiencia, lo que estoy experimentando en este momento, el día de hoy, en junio del 2023, pero probablemente cambie a través al decirlo, una persona puede llegar y decirme, oye, espérate, ¿qué tal si lo ves de esa manera? Y me hago esa pregunta y me cambia mi manera de pensar. Y yo no hubiera podido experimentar. Es decir, lo que estoy pensando en este momento o las creencias que tengo en este momento me ayudan a poder observar otras cosas de otro punto de vista que son necesarias. Es decir, es necesario que yo tenga esas creencias en este momento porque me van a llevar a otra cosa y es individual para cada persona. Cada quien tiene sus creencias en su momento porque cada quien lleva su camino. Entonces solamente estamos compartiendo nuestros caminos para si a otra persona le interesa, pues que agarre lo que le tome y siga en su camino, ¿no? Entonces, es muy común que encuentre personas que me dicen, pues no estoy de acuerdo en eso que acabas de decir o en ese detallito que dijiste. Y no hay nada de malo en eso, ¿no? Pero también es común poder decir, no estoy de acuerdo en eso, por lo tanto, todo lo que dices ya queda invalidado. Entonces, no se trata de eso. Esto me pasó una vez que
había muchas personas que me preguntaban am, si la Tierra era plana. Ujú, Y yo les dije, pues voy a preguntar. Y yo le pregunté a todos los seres de de dimensiones superiores que pregunté, a todos los que pude, investigué todos los videos en internet, de todos los canalizadores, de todos los seres, y absolutamente todos dijeron que no es plana. Entonces yo regresé y les dije, pues estos seres dicen que no, y además de eso yo hice mi investigación y yo llegué a mi conclusión de que no es plana, y mucha gente cree que la Tierra es plana y se molestaron y dijeron, pues todo lo que dices a la basura, ya no te creo nada, ¿no? Em, es lo mismo con la ciencia. Con la ciencia la idea es equivocarse, pero la ciencia moderna se equivoca a propósito, eso ya es fanatismo, ¿no? Esa es otra cosa. Em, yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, yo siempre he sido muy bueno con matemáticas, pero siempre fui muy malo con historia. eh, Porque en la primaria nos enseñaban de los oltecas, aztecas, zapotecas y todo lo que termina en ecas, pero no, no me interesaba y yo no ujú, sabía por qué. Muchos años después descubrí que no me interesaba porque pues casi todo era mentira. Y, y ya cuando escuché las historias reales, pues yo estaba súper interesado pues me enfocaba en saber más y entender mucho. Y, y sí, eran personas em, que tenían conocimiento un poquito o creencias un poquito más fuertes de las que tenemos hoy, pero estamos es decir, en la época del Internet tenemos acceso a información y es posible. Es decir, bueno, lo que dicen los seres de dimensiones superiores es de que esas personas, los aztecas y todo ellos, tuvieron información, tuvieron acceso a muchas cosas, pero nosotros en la actualidad tenemos incluso a más acceso que ellos tuvieron. ujú, Entonces, sí tuvieron información, pero esta información está aún más accesible para nosotros. Si ya nos entretenemos con otras cosas, pues eso ya es diferente, ¿no? Y si nos entretenemos inconscientemente, pues ya eso es eh, aún más complicado, ¿no? Porque la idea no quiere decir que hay cosas buenas, cosas malas. Lo único que podría decir que es malo sería el no ser consciente. Entonces, lo contrario de eso podríamos decir que es lo bueno o lo mejor, es ser consciente o vivir consciente, que es lo que los seres de dimensiones superiores me dicen, que lo mejor que podemos hacer ahora es vivir conscientemente, que significa pensar conscientemente, es decir, estar consciente de tus propios pensamientos, que es prácticamente observar las formas, las historias, jugar con ellas y estar consciente de nuestro propio cuerpo, nuestra respiración y de nuestra ujú. experiencia, cómo experimentamos eh, esta cosa que llamamos realidad, que la ciencia no deja que nos preguntemos porque va a decir que es filosofía. Y, y si entramos a filosofía, pues... Y otra cosa que había pensado es que, a que yo antes me preguntaba era, ¿por qué si hay grandes pensadores em, o grandes filósofos, por qué no me puedo hacer yo preguntas diferentes a ellos? Es decir, ¿que acaso ya hay una respuesta para todo? Entonces, esto tiene que ver con las creencias. Si yo creía que ya había una respuesta para todo, pero al creer eso, si nos cerramos nosotros mismos y nos decimos, bueno, ya hay gente que ya sabe todo, no hay que preguntarnos nada, nos enfocamos en este pequeño mundo, nos encerramos y hacemos nuestras cosas y no nos preguntamos nada más porque pensamos que alguien ya sabe el significado de todo. Entonces es una creencia nada más. Lo que quiero decir es cuando salimos de esa creencia, empieza poco a poco a abrirnos las oportunidades de poder creer lo que queramos. Entonces, no nos convencen de nada, solo nos hacen creer que hay alguien que sabe más. Por lo tanto, no deben, cualquier cosa que nos preguntemos, hay alguien que sabe mejor que nosotros. Entonces, por eso no hay que tener miedo a equivocarse, es
de hecho, está bien equivocarse, porque si alguien, o como dicen los seres de dimensiones superiores, si le caes bien a todos, algo está mal en ti. No lo dicen así, pero esa es la manera corta de explicarlo, ¿no? Porque ellos dicen, si cuando llegas a cierto punto de conocimiento, va a haber gente que está en desacuerdo contigo. Y, y mientras tengamos miedo de querer expresar que entendemos esto, cuando tengamos miedo de darle like al video o escribir un comentario, es porque nos da pena lo que las otras personas puedan pensar. Entonces ya, si ponen un comentario, pueden usarlo como una forma para poder decir, no tengo miedo de lo que los demás piensen de mí, porque yo en algún momento fui ridiculizado cuando yo empecé, cuando escribí el primer libro, empecé a hablar públicamente de esto, yo tenía mucha pena, me daba mucha pena, pero en algún momento dije, tengo que hacerlo. Es decir, he experimentado cosas que tengo que hablarlo. Y justo en cuanto empecé a hablar de esto, fui muy criticado eh, por personas que piensan diferente. Me sentí ridiculizado. No es que yo haya sido ridiculizado, me sentí porque no es lo que ellos me hicieron, es lo que yo pensé que estaba pasando. Y en ese momento experimenté eso. Y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque una vez que me sentí ridiculizado, dije, bueno, ya experimenté esto. No hay nada peor que esto. Entonces ya estoy libre. Y eso me dio la libertad de poder decir, ya fui ridiculizado, ya no puede pasar nada, eh, ya nada más. Pues ya fui ridiculizado. Otra vez más, ya experimenté eso, ya no me va a afectar. Entonces pienso que fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, pero no podía haber salido de esa prisión mental que yo mismo me estaba creando a mí mismo, sino tal vez no hubiera salido de eso si no hubiera experimentado esa experiencia de haber sido ridiculizado, que en realidad no fui ridiculizado. Alguien es decir, es una idea que yo me puse en mi cabeza que me ayudó a poder salir de esa. Lo que quiero decir es de que todo lo que nos pasa en realidad no está pasando, son solo ideas que nos estamos generando, de que esto está pasando y que eso está pasando y que esta persona me dijo aquello y por esto no me gusta. Pero en realidad siempre somos nosotros mismos, porque nosotros somos el que experimenta todo y la historia que nos estamos contando de lo que pasó es siempre nosotros. Y la única manera de poder verlo diferente, por más difícil que sea, siempre tenemos nosotros la decisión, porque en realidad todo es una decisión. Y eso es lo que me decían siempre los seres de dimensiones superiores. Y yo decía, y ya cuando lo pude ver por mí mismo, dije, esto tiene sentido y lo puedo ver, porque lo experimento y lo puedo ver. Y a través de la experiencia es como se hace ciencia. Pero si yo le hablo a un científico con un certificado que dice que es científico, que ni siquiera sé si eso existe, van a decir, no, 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 no. Vamos a un laboratorio, usamos el método científico y esos seres con los que hablas no existen. No, 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 enfócate a ver cuál es la pregunta. Y usamos el método científico, ¿no? Entonces ahí ya se echó a perder esta idea del, de preguntarnos cualquier tipo de cosas. Sí, es interesante esto que dices. Estoy pensando esta relación entre la filosofía y la ciencia, ¿no? Y cómo nos han venido coartando ese pensamiento cuestionador, eh, porque el método científico inicia con una hipótesis, ¿no? O sea, tú haces un planteamiento ante un cuestionamiento. Tienes una pregunta que te haces y la planteas en una hipótesis, ¿no? Pero de alguna manera eh, llega un punto, a lo mejor por este ego, ¿no? De yo voy a demostrar que esto es así, Ujú, ¿no? Porque ya tu cuestionamiento lo convertiste en una aseveración, en una hipótesis, que ya no tiene los signos de interrogación, ya se los ujú, quitaste, ya planteaste algo, y entonces ahora lo voy a demostrar porque lo voy a demostrar. Y entonces, como él observa, ahora sabemos, ¿no? Por la mecánica cuántica y esto, ¿no? Que el observador es el que tiene eh, eh,
el que hace que la realidad se muestre de una u de otra manera. Claro que vas a demostrar lo que estás planteando. Por supuesto que sí, porque tú eres el observador, ¿no? Me acuerdo mucho cuando yo inicié a estudiar las leyes biológicas de Hammer, que son un paradigma que vino a romper muchas de las creencias médicas y que por lo tanto fue muy castigado, ha sido muy castigado, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos en en mi primer curso de esto, que además era como casi a escondidas tomar ese curso, que nadie se enterara. Y nuestro maestro nos estaba enseñando, ¿no? La cantidad de estudios científicos que hay acerca de las enfermedades o de los medicamentos o de tal o cual cosa que tienen un chorro de errores. Si tú lees todo el estudio científico que llegó a la conclusión de que tal medicamento sirve para tal cosa, si tú ya nada más te tomas el medicamento, pero no lees todo lo que dice, ¿no? Eh, y tiene un chorro de errores, muchísimos errores y luego nos mostró un estudio que me encantó, un estudio científico hecho por un científico de los reconocidos en un laboratorio científico que demostró que los calcetines, creo que verdes, no me acuerdo, verdes azules, funcionaban para el pie diabético. Eran los mejores para el pie diabético, ¿no? Y lo demostró. Porque su hipótesis fue, los Ujú. calcetines verdes son los que permiten que el pie diabético sane. Y lo demostró, ¿no? Ahí es donde empiezas a cuestionarte todo lo que has dado por hecho, ¿no? Todo lo que te dijeron y tú te lo compras y lo das por hecho, porque también han atacado muchísimo la filosofía, ¿no? Y alguien que quiere estudiar para filósofo es como, te vas a morir de hambre, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Filosofar, ¿qué es eso? Cuando deberíamos estar filosofando todo el tiempo, ¿no? No los griegos se pasaban filosofando el día entero, ¿no? Hablando y platicando los diálogos platónicos y todo eso, ¿no? Yo te platico, tú me platicas, yo te platico, tú me platicas y entonces filosofamos para poder llegar a cuestionamientos que nos pueden llevar a una visión mucho más amplia de las cosas en lugar de una visión más corta, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante. Sí, además los griegos, los filósofos griegos usaban una manera diferente comparada a la actual para llegar a conclusiones. Ellos se hacían preguntas por todo. Y eso también hacían los hebreos, es decir, está basado en hacerse una pregunta. Te dicen algo y dicen, ¿por qué? Ok, vamos a ver por qué pasa esto, de dónde. Y, y ahora, bueno, en la iglesia, pues, y también en la escuela, es no, como, no, nosotros ya sabemos todo. Ujú, Escucha. Entonces, eso hace que te, te encierres y que ya no te hagas preguntas. Porque si te das cuenta, me pregunté esto alguna vez. Un niño hace muchas preguntas. Y mamá, ¿por qué esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y por qué aquello? Y llega un momento donde el niño ya deja de hacer preguntas. Algo ujú, pasó que ujú, normalmente pues podemos deducir que más o menos fue en el periodo de la escuela porque psicológicamente fuimos afectados ujú, y dejamos de hacer preguntas porque nos programamos con la idea de que ya existe una respuesta para todo ujú, y, y no, y nosotros somos el pequeñito mí que comparado con el mundo, ¿no? Es como somos, somos nada sí. comparado con Pues eso. nada. Y Y te dice, es dogma de fe. Ya. sí, eso, eso es lo que nunca lo había visto así, pero sí, eso es, ¿cómo se dice? Daño psicológico. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que daño o no sé qué otra palabra usar, es algún tipo de daño
se refiere a algo físico, pero Ujú. existe el daño psicológico Sí. y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores también existe el daño energético, que ya hablaré de eso después. Ujú. Pero el daño psicológico eso es daño psicológico, simplemente como no lo vemos como daño psicológico, pues no vemos qué tanto nos están afectando, pero eso es daño psicológico. Estoy tratando de pensar en qué palabras usar para no alterar, porque esta plataforma se pone un poco exigente con algunas palabras que están prohibidas y, y si las decimos, pues se ponen un poco, pueden enviar algunos eh, um, Mensajes inapropiados. mensajes, sí, y van a decir que somos, y así es como, como atacan a esto, ¿no? Es cualquiera que tenga una opinión diferente. Y esto pues lo vimos en los últimos años, en 2020, 21, 22, cualquier persona que decía algo diferente se le ataca. Entonces, ¿por qué atacar? Sí, Pero es lo mismo, ¿no? Es es exactamente exacto. creo que estas palabras aplican. Es dogma de fe. Mm, Créelo, ujú, créelo. ¿Que no tienes fe? No tienes fe, ¿no? sí, ¿Dónde y está tu fe? exacto, es exactamente lo mismo, solo que con palabras diferentes. Y en lugar de usar la palabra Dios, ahora se usa ciencia y, Ujú. y en algún momento se usaba rey y antes se usaba tal vez otra cosa, pero como no tenemos información escrita sobre eso, pues nunca existió, porque si no tenemos idea de eso, no existe. Es decir, todo lo que estamos diciendo, hay información al respecto, solo que se esconde y la autoridad del pensamiento dice, no hay evidencia de eso. ¿Dónde? Ujú. Búscalo, mira la primera página, no hay nada de eso. A mí se Ujú. me hizo súper interesante que en el 2020 yo quería buscar información en, en los buscadores de Ujú. internet y y no aparecía, o sea, aparecía solo información que, que afirmaba la narrativa popular, Oficial. sí, Ujú. oficial. Y, y yo me iba a la segunda página del buscador, tercera, cuarta, quinta, y los resultados decían 80 millones de resultados encontrados. Y pues yo me iba, dije, hasta que encuentre el primero que diga que está criticando eso. Y no, llegó un momento donde, bueno, no me acuerdo qué busqué, pero llegué hasta la página 18 y ya no seguía más. Y dice, ¿y dónde están esos 18 millones de resultados? Entonces, en teoría, bueno, no en teoría, en práctica, te muestran solo los resultados que ellos quieren que veas y los demás, pues ya no aparecen. O sea, es decir, el, el que tenga acceso el que tenga acceso o el que tenga el poder de visibilidad, es decir, el que tenga más acceso a lo que la gente ve, va a poder controlar lo que la gente piensa. Y, y si esconden lo que critica a su narrativa, pues van a decir Ujú. que no hay evidencia. Y si una persona dice, bueno, yo soy un experto en ese tema y yo estoy en contra de esto, van a decir, oh, no, 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 pero tú no cuentas. Entonces, ya no te quitamos la licencia y ya no eres un experto. Entonces, todos los expertos están de acuerdo. Llega Ujú. otro y dice, no, 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 yo también soy un experto y yo no estoy de acuerdo. Bueno, te quitamos la licencia y ya no eres experto. Todos los expertos están de acuerdo. ¿Me explico? Entonces, es una manera, el que tenga acceso a la información tiene acceso a lo que la gente piensa. Y en realidad no importa lo que esté pasando en el mundo, lo único que importa es lo que la gente piensa que está pasando, porque todos nos generamos una idea de lo que está pasando, generamos esa realidad para nosotros mismos. Y a pesar de que no esté pasando lo que dicen que está pasando, nosotros nos creamos esa idea en la cabeza, por lo tanto para nosotros está pasando y, y es lo único que en realidad importa. Ujú. Pero bueno, no sé si ya me estoy saliendo del tema. Eh, no, creo que quedó bastante claro, ¿no? Ya estamos casi por terminar. Y me gustaría nada más como plantear algo, que es que
tenemos adentro de nosotros la respuesta, ¿no? O sea, esas respuestas que andamos buscando en nuestros cuestionamientos están más en el adentro que en el afuera, porque nosotros somos los creadores de realidades, ¿no? Entonces, y adentro tal vez me refiero al espíritu, ¿no? A esa conciencia, a esa energía que está aquí fluyendo dentro y que nos enseñaron a no conectar con ella, ¿no? A desconectar y a que todo venga de afuera, de afuera, de afuera. Y entonces no confiamos en la información que tenemos adentro de nosotros y que me puede llevar a lo mejor a mi verdad. Y a lo mejor los demás no comparten mi verdad, pero mi verdad me hace ser mejor o estar mejor en mi día con día, ¿no? Bueno, he aprendido a manejar así lo que se llaman las creencias, ¿no? Es que tenemos que quitar todas las creencias. No, no las tienes que quitar todas. Simplemente analiza esta creencia. ¿Te hace ser mejor y estar mejor? ¿O te hace estar mal? Ujú. Si te hace estar mal, hazla a un lado y pon una que te haga ser mejor. No, no importa si es verdad o no verdad, te está a ti haciendo estar mejor, sentirte mejor, ser mejor, pues ya, ¿no? O sea, entonces, que, que tengamos claro que también es un proceso interno, ¿no? Y que a lo mejor estos ejercicios que nos has estado proponiendo, ¿no? Podrías proponernos algún otro ejercicio para esto, ¿no? Para hacer más bien una investigación interna. Sí, y una cosa en la que quiero hacer énfasis es de que hay personas que me escriben que me dicen, es que yo no tengo tiempo para eso. Y, y bueno, creo que, lo que bueno, los seres de dimensiones superiores siempre me han dicho, es mejor no pensar, ok, me dieron un ejemplo, es que me lo dieron como una imagen, y no sé cómo traducirlo en palabras, pero bueno, lo voy a traducir. Si, por ejemplo, empezamos a pensar en estamos pensando en algo y qué va a pasar cuando llegue esto, es decir, la incertidumbre de algo, por ejemplo, y empezamos a tener pensamientos y qué voy a hacer en caso de, en qué voy a hacer en caso de aquello, es decir, vamos a acumular muchos pensamientos solamente para poder de alguna situación que probablemente pueda pasar o que creemos que podría pasar, entonces esto nos quita tiempo, energía. Y los estos seres de dimensiones superiores dicen, ¿qué tal si no piensas en eso que va a pasar? Simplemente apagas tus pensamientos. Porque si nos vamos por ese camino, por el de estoy pensando esto y esto va a pasar, y que si pasa esto hago esto, y si pasa esto hago aquello, entonces hacemos todas las teorías y después nos alteramos y luego buscamos otra actividad para que nos relaje. Y llegamos como al estado normal en el que estábamos originalmente. Y ya perdimos no sé cuántas horas de esfuerzo de estar pensando y energía y terminamos cansados. Y decimos, ya tuve un día muy largo. Pero ¿qué tal si antes de comenzar a pensar todo eso simplemente apagamos los pensamientos, nos relajamos, meditamos o lo que den, cualquier otra cosa y no nos vamos a todo eso? No, tal vez pensamos que meditar o relajarnos es una pérdida de tiempo, pero no es una pérdida de tiempo, nos ahorramos todo eso y nos ahorramos de estar cansados. Es una manera diferente de verlo, es decir, nos preocupamos por nada. Es como los seres de dimensiones superiores siempre me decían, preocuparte por algo que no está pasando en el momento es preocuparte dos o más veces. Preocúpate en el momento en el que esté pasando en el presente. Y si en realidad no tienes que preocuparte, me dice, pero estoy hablando tu idioma, así me dicen. Me dicen, si quieres preocuparte, preocúpate solo una vez. Si te preocupas dos veces, ya es una pérdida de tiempo. Y quiero también hacer énfasis en que sí es posible, que yo soy una persona que es muy activa, es decir, tengo un trabajo en una oficina con mucha gente, soy un programador de computadoras, tengo que pensar, me levanto todas las mañanas, voy a la oficina, tengo que ir a mi trabajo y pensar cómo voy a hacer esto, qué pasó hoy.
Y bueno, yo trabajo en seguridad cibernética, entonces lo que hago es protejo a, a la empresa de los hackers. Entonces yo tengo que estar revisando cómo las actividades de los hackers. Entonces soy muy activo. Entonces trabajo y además hago voluntario, soy voluntario en varias cosas, ayudo a otras personas, salgo en bicicleta, juego fútbol. Soy muy activo, es lo que quiero decir. Y a pesar de eso, tomo mi tiempo y hago mi meditación todos los días. em, y, y me comunico con los seres, es decir, lo que quiero decir es lo que está diciendo Ivonne, ir internamente, si es posible. Es solamente que nosotros pensamos que no es posible porque usamos todo ese tiempo que podríamos usarlo para calmarnos, para pensar demasiado y terminamos cansados y pensamos que ya no tenemos energía durante el día, cuando en realidad todo eso fue innecesario y pudimos haberlo usado simplemente para calmarnos y que si lo hacemos eso todos los días o al menos muchas veces, nos va a cambiar nuestra manera de cómo usamos nuestra energía y nos va a cambiar nuestro estilo de vida. Esto es un estilo de vida, no es algo que hacemos de vez en cuando. Es posible, pero no nos va a ayudar bastante. Es un estilo de vida que una vez que empezamos a vivir así, nos cambia la manera de ver las cosas. Entonces, lo que quiero decir con esto es posible independientemente de qué tan ocupados estemos. Y me pueden usar como ejemplo porque soy muy activo y a pesar de eso siempre encuentro mi tiempo y viajo. Es decir, no, en aeropuerto yo agarro y me voy a una esquina y ahí me pongo a meditar y pues no me importa, pero siempre encuentro el tiempo eh, para, para ir internamente. Y esto es lo que siempre me han dicho los seres de dimensiones superiores. La idea no es vivir en meditación, a pesar de que hay seres que sí hacen eso, hay humanos que hacen eso, que pasan muchas horas de meditación, pero ellos vinieron a otras cosas. No tenemos que estar en meditación todo el tiempo, al menos no nosotros, pero lo que sí es importante es que es de vez en cuando conectarnos con ese yo interno. Mientras hagamos eso, nuestra vida va a ser diferente. Eso es vivir conscientemente. Y así es como vamos a poder escuchar más mensajes de nuestro yo, de nuestro yo real, o como le llaman yo superior, o incluso de nuestros guías, porque muchas personas han preguntado frecuentemente es, ¿cómo me comunico con mis guías? Medita internamente, o no necesariamente meditar, pero irte internamente. Cómo llegas ahí ya depende de cada persona, pero bueno, al menos yo he intentado muchísimas cosas, cristales y muchas cosas. Lo único que no he utilizado son drogas, pero lo que yo he encontrado más eficiente ha sido siempre la meditación y es gratis. Entonces, y si no saben cómo, pues bueno, si viven en la Ciudad de México, tienen a Ivonne, que ya les va a decir sobre los programas que van a venir. Y si están en otra ciudad, pues seguro que encuentran a alguien físicamente o si no, pues nos contactan y nos escriben y nos dejan un mensaje y que no les dé miedo lo que otras personas vayan a pensar de ustedes. Así es, así es. Eh, Bueno, pues sí, contarles que ya el 1 de julio, o sea, el sábado, ya iniciamos con el reto de prosperidad de 90 días. Muchos de ustedes saben que ya lo he estado haciendo ya como por 4 años, entonces iniciamos una vez más y bueno, ya les estaré, si se unen al grupo de Restaurando al Ser de Telegram o de WhatsApp o en Facebook o en cualquiera de nuestras redes o en la página web, también ahí pueden consultarlo, está la liga al grupo de WhatsApp y de Telegram que vamos a formar. Luego, el 8 de julio, que es el siguiente sábado, tenemos una sesión de sanación con sonido, con cuencos y con gong muy padre, llevado a cabo con dos mujeres que trabajan aquí, que es Beatriz Cabrera y Cintia Mena. Es una sesión de 2 horas en la mañana, de 10 a 12. Luego, el 12 de julio, que es un miércoles por la tarde, de 4 a 6, tenemos un taller de biomagnetismo. Si quieres aprender pues no es aprender tanto, pero sí es como empezar a conectarte con el biomagnetismo que además se está convirtiendo en una de las terapias del futuro. O sea, ya está aquí, ¿no? Es porque somos seres electromagnéticos, ¿no?
y nuestras emociones están, digamos que grabadas en nuestro cuerpo a través del magnetismo. Así es que a través del magnetismo podemos hacer una terapia muy buena. Y luego, el fin de semana de 14, 15 y 16 de julio, voy a dar el taller de constelaciones familiares. Eh, Son los 3 días, porque el viernes en la noche tenemos una sintonización, que esta vez va a ser con cuencos tibetanos, va a estar muy padre para sintonizar con todos nuestros ancestros y poder liberar esto en sábado y domingo. Y después en agosto vamos a tener, bueno, no, a final de este mes, 29 y 30, el último fin de semana de julio, vamos a tener un taller de geometría sagrada con la abuela Marta Picó. Va a estar espectacular. Es esta abuela de tradición con la que he estado en contacto en los últimos meses y ella da este taller de geometría sagrada súper, súper bueno. No se lo pierdan, está espectacular. Y luego en septiembre, para el 21 de septiembre, voy a dar la activación de energías de el código Sofía que he venido trabajando. Esto ya les estaré mandando más información. Eh, en agosto se va a hacer la activación de María, de la Madre María y María Magdalena, y en septiembre la activación de la mujer búfalo blanco y de los dragones blancos. Y el 6 de septiembre, que este ya se los había venido diciendo, el miércoles 6 de septiembre a las 8 de la noche iniciamos el camino de iniciación para vivir en la edad de oro, que son 8 meses. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche vamos a estar y les voy a enseñar un chorro les voy a platicar acerca de todo este proceso planetario, de por qué estamos donde estamos, qué ha pasado con la Tierra, estos ciclos que decía Eduardo, ¿no? De 26.000 años, de 12.000 años, de 130 y tantos mil, ¿no? Todos los ciclos posibles en los que estamos metidos, por qué estamos ahí, que tengas mucha más conciencia de por qué estamos donde estamos y qué está pasando en el planeta, este movimiento tan impresionante y tan emocionante que estamos viviendo, para que lo vivas en conciencia, que sepas y que tengas herramientas. Sobre todo doy herramientas, muchas, muchas, muchas herramientas. Así que, eh, pues ahí tienes muchas cosas que te pueden ayudar a hacer este proceso de ir hacia adentro de ti y tener todo lo que requieres para estar cada vez mejor. Y no sé si quieras, Eduardo, dejarnos alguna tarea de algún pequeño ejercicio para practicar. Vale, sí, poco a poco me voy yendo un poquito más fuerte, pero primero es importante, al menos por varios videos, es importante enfocarnos en lo básico que es la atención, dónde ponemos nuestra atención, ¿no? Ya después nos vamos metiendo en cosas un poquito más fuertes, por así llamarlas, pero lo más importante es que se practique mucho la idea de dónde está nuestra atención. Pues podemos hacer un ejercicio, eh, vale, pero solo dame 5 segundos para tranquilizarme porque como hablo mucho, estoy muy activo mentalmente. Vale, ya está. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido, solo para estar más conscientes de nuestra atención. La atención es donde tenemos nuestra atención. Imaginemos que es una bolita de luz que donde tengamos nuestra atención. Es decir, si ahora su atención, para las personas que no están viendo, probablemente está en el video. Entonces ponga su atención en qué parte del video están viendo o escuchando, en qué parte están más enfocados y visualicen que ahí está esta bolita de luz que es la atención y solo puede estar en un lugar. Ahora, nos vamos a olvidar
de lo externo y nos vamos a enfocar en lo interno. Pero siempre es muy importante la respiración. Entonces empezamos enfocando nuestra atención en nuestra respiración y cerramos los ojos y empezamos a poner nuestra atención en cómo respiramos, cómo inhalamos y cómo exhalamos. Y nuestra atención está ahí solamente, en nuestra respiración, en nuestra nariz. Respiramos por la nariz solamente. Seguimos enfocándonos, poniendo nuestra atención en nuestra respiración. Poco a poco, cuando nos sintamos más cómodos, esa tensión que está en nuestra nariz, moviéndose junto con el oxígeno que entra y los otros químicos que salen, poco a poco vamos moviendo nuestra atención a través de nuestro cuerpo. Seguimos respirando. Nuestra atención se va moviendo poco a poco hacia nuestra mano izquierda. Lentamente, poco a poco, hasta nuestra mano izquierda y vamos observando esa luz que es nuestra atención que se mueve hasta nuestra mano izquierda. Y podemos ver esa luz, visualizarla con los ojos cerrados. Visualizamos cómo esa luz está en nuestra mano izquierda. Podemos mover un poco nuestra mano izquierda para poder visualizarla con los ojos cerrados y visualizar esa luz que ahora está en nuestra mano izquierda. Una vez que estemos un poco cómodos, visualizando nuestra luz, nuestra atención en la mano izquierda, podemos cambiar un poquito el color o la forma de nuestra mano. Y nuestra atención sigue ahí, en la mano izquierda. Tal vez cambiamos la mano a nuestro color favorito, o tal vez una forma un poquito diferente, o tal vez varios colores, como el arco iris. Cualquier cosa que queramos. Pero nuestra atención está ahí, en la mano izquierda. Luego, poco a poco, cuando estemos cómodos, vamos a ir moviendo esa atención de nuestra mano izquierda, se va a ir moviendo hacia el otro lado, hacia nuestra mano derecha. Poco a poco, lentamente, vemos como nuestra atención, que es una luz que se va moviendo por nuestro cuerpo, se va moviendo a nuestra mano derecha, hasta que llegue nuestra atención a nuestra mano derecha. Y tenemos los ojos cerrados y visualizamos cómo esa luz, esa atención, está solo ahí en nuestra mano derecha. Si nuestra atención se va a otro lado, solamente regresamos. Si nos llegan pensamientos, les decimos, hola pensamiento, estoy ocupado ahora, tengo mi atención en mi mano derecha, te veo más tarde. Y regresamos a la mano derecha. Mantenemos los ojos cerrados, visualizamos, movemos la mano derecha y lo visualizamos. Y podemos cambiar el color a nuestro color favorito o la forma puede cambiar. Podemos verlo como arco iris o podemos ver simplemente luz en nuestra mano derecha, porque ahí está nuestra atención. Solo está ahí. Si nuestra atención se va a otro lugar o se va a otro tipo de pensamientos, solamente regresamos. La idea es regresar y estar consciente de dónde estamos, de dónde está nuestra atención, nuestra luz. Una vez que estemos cómodos, lentamente, con los ojos cerrados, seguimos visualizando cómo esa luz, nuestra atención, se va moviendo de nuestra mano derecha, se va moviendo al centro de nuestro cuerpo, pasando cerca del corazón,
bajando un poco más hacia nuestra pierna izquierda y empezamos a visualizar con los ojos cerrados poco a poco cómo nuestra atención, esa luz, se va moviendo a nuestro pie izquierdo. Y hasta ahí. Lo seguimos visualizando. Si nuestra atención se va a otro lado, simplemente regresamos. Si llegan pensamientos, les decimos, ahora no, estoy ocupado, estoy en mi pie izquierdo. Y regresamos. Ponemos nuestra atención en el pie izquierdo. Cambiamos el color, la forma, o simplemente vemos luz hasta que nos sintamos cómodos. Y seguimos con los ojos cerrados, con nuestra atención en el pie izquierdo. Lo disfrutamos, vemos los colores o la luz o las formas. Cuando nos sintamos cómodos, poco a poco vamos regresando esa luz, esa tensión hacia arriba y poco a poco la vamos moviendo hacia la pierna derecha hasta que llegue hacia el pie derecho. Nuestra atención está allí, nuestro pie derecho. Ahí está nuestra luz, en nuestro pie derecho. Nuestra atención está ahí, seguimos respirando. Si nuestra atención se va a otro lugar, simplemente regresamos. Si empezamos a tener pensamientos de lo que pasó en el día o pensamientos de preocupación o cualquier otra cosa, le decimos, hola pensamiento, estoy ocupado, te veo más tarde. Y regresamos nuestra atención al pie derecho. Podemos visualizarlo de un poco diferente, con colores, con formas diferentes o simplemente como luz y lo disfrutamos. Podemos moverlo, visualizarlo con nuestros ojos cerrados, como nuestra atención está ahí. No existe nada para nosotros, solo nuestro pie derecho. Una vez que estemos cómodos, poco a poco vamos tomando esa atención, esa luz, la vamos subiendo un poco y a esta vez nos vamos a dirigir directamente al corazón. Y vamos viendo cómo nuestra atención se va moviendo al corazón, hasta que lleguemos ahí. Nuestra atención está solo ahí en el corazón. No existe nada para nosotros, solo el corazón, nuestra atención, que es esa luz que está en el corazón. Lo visualizamos más fuerte, vemos esa luz más fuerte. Si si nuestros pensamientos, nuestra atención se va a otro lado, regresamos al corazón y vemos cómo se hace más fuerte. Si llegan pensamientos, les decimos, ahora no, estoy dentro de mi corazón. Y regresamos al corazón. Y visualizamos esa luz, esa tensión que está ahí, solamente ahí. No existe nada más para nosotros en este momento. Podemos ver la luz, tal vez los colores. Podemos visualizar en nuestro corazón de una manera diferente si queremos. O simplemente luz. Y lo observamos y nos quedamos allí. Si nuestra atención se va a otro lado, regresamos. Con nuestros ojos cerrados, visualizamos nuestra atención en nuestro corazón y vemos cómo esa luz o como esos colores que hemos decidido ver se hacen más fuertes, más sólidos. Los visualizamos en nuestro corazón solamente. No existe nada más para nosotros en este momento.
y lo hacemos más fuerte. Y esa luz se hace más intensa, esos colores se hacen más intensos y seguimos viendo, visualizando con nuestros ojos cerrados nuestra atención solo en el corazón. Si llegan pensamientos, les decimos, estoy en mi corazón, ahora no, y regresamos al corazón. Si nuestra atención se mueve a otro lugar, al pasado, al futuro o a otra parte, regresamos al corazón y lo hacemos más fuerte. Si nuestra atención se va, regresamos al corazón y la hacemos más fuerte. Disfrutamos. Nuestra atención somos nosotros mismos. Entonces disfrutamos estando en el corazón y dejamos nuestra atención allí. Poco a poco vamos a ir regresando. Nuestra atención no tiene que ir a otro lugar, puede vivir ahí, puede quedarse en el corazón, no tiene que regresar a la cabeza. Podemos dejar nuestra atención allí, en el corazón, pero poco a poco vamos sintiendo nuestro cuerpo, regresando a nuestro cuerpo, y poco a poco, cuando estemos listos, empezamos a abrir los ojos, pero nuestra atención, nuestra luz, se quedó allí en el corazón. Y cuando estemos listos, empezamos a abrir los ojos y continuamos. Y Wow. regresamos. Mm, Esto nos puede ayudar a estar mm, más conscientes de dónde tenemos nuestra atención. mm. Y bueno, ya regresamos, pero pueden regresar y hacer esto las veces que quieran. No hay límite. Mm, Podemos vivir en el corazón siempre. así es. Sí, sí, eso quería como compartir, ¿no? Que podemos hacer que todo nuestro día se vuelva un día sagrado. No, no, o sea, no necesitas ser algo especial en un lugar especial, con un cojín especial, con una música especial, ¿no? Puedes meditar lavando los trastes, puedes meditar caminando, puedes meditar haciendo tu tarea, o sea, Y no puedes tiene que ser tu cumpleaños o Navidad o nada de eso. nada, nada, nada. Puedes estar en un estado meditativo sagrado todo el tiempo cuando empiezas a hacer esto. Son unos minutos, ¿no? Unos minutos que te tardas en llevar esa luz por todo tu cuerpo y además, pues yo no sé, pero el cuerpo luego salta de emoción y de alegría, ¿no? Cuando se siente tomado en cuenta. Yo esto lo hago casi todo el tiempo. La única, la única vez que no puedo es cuando estoy en la bicicleta. Pero, Bueno. Ajá, pero en el sí. trabajo es posible, ¿no? Es decir, Sí. imagínate, quieren que seamos productivos, entonces entre más nos relajemos, más productivos somos. Ujú. Entonces, podemos exponerlo como una manera de mayor productividad en el trabajo. Así es, así es, así es. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Eh, muchas gracias por escuchar, por estar presentes. Eh, pues escríbanos, pongan sus comentarios, dennos like, compartan, que llevemos esta información de conciencia cada vez a más seres en el mundo y que esta transición en la que estamos pueda ser cada vez eh, más fluida, menos difícil. Y que no les dé Muy miedo poner bien. un comentario. Que no les dé miedo, que no les dé miedo. Aquí estamos creando, acuérdense que estamos creando esta comunidad de jugando con formas, ¿no? Este es el inicio. El inicio es que te atrevas a poner un comentario
y ya Un después, puntito. ya después, aunque sea un puntito, un corazoncito, una carita feliz, triste, lo que quieras, y atrévete y forma parte de esta comunidad que estoy cierta que va a convertirse en una gran, gran comunidad. Eh, Sí. Y otra cosa es que nos ayuda también bastante porque no lo había pensado y no lo había mencionado, pero, y me imagino que mucha gente menciona así, dale un like, comparte y pone un comentario en los videos, pero realmente ayuda mucho porque esta plataforma como que medio esconde este tipo de contenido, entonces al poner un comentario esto ayuda al algoritmo a promoverlo un poquito más. Así es. Y si no Así ponen un comentario no están haciendo ciencia. Así es parte. Cuestiónense, ¿qué pasará si pongo el puntito? Pues pónganlo y averígüenlo. Hagan ciencia. Muy bien. Bueno, pues haremos nuestro próximo eh, video la próxima semana. Espérenlo y pues Ahora sí no fallo. muy bien. Eh, y bueno, aquí estamos para ustedes, lo que sea que se les ofrezca. Eh, gracias, Eduardo. Gracias, Gracias Ivonne. a todos y pues nos vemos. Hasta luego.